Honorable senadora Claudia López. Gracias, señor presidente. La verdad, para hacerle dos recomendaciones a la senadora Vivian Morales, ahora que va a representarnos en la Comisión de Política Criminal. Dos temas que me obsesionan, debo confesarle a los colegas en esta comisión y en general en el Congreso. Uno de los cuales llevo investigando varios años en mis estudios de doctorado y me aterró no encontrar ningún estudio serio al respecto. Yo entre más estudio todos los temas del conflicto armado, del posconflicto, de paz, más convencida estoy que aquí el grave problema no ha sido lo que los ilegales de todos los pelambres, narcos, paras, guerrillas, etcétera, han hecho, sino lo que nosotros, como ciudadanos e instituciones públicas y gubernamentales, hemos dejado de hacer. Hoy, todavía, en pleno siglo XXI, del año 2014, el 60% del territorio de Colombia no tiene instituciones públicas. En ese 60% del territorio vive casi la tercera parte de la población, 15 millones de colombianos, que no tienen ni bienes públicos, carreteras adecuadas, escuelas, centros de salud, etcétera. No tienen instituciones públicas elementales. Hay colombianos en 500 municipios de Colombia que no han visto a un fiscal o a un juez ni de chiste en sus vidas, que no saben nunca qué es llevar un pleito, una diferencia, un conflicto ante una instancia estatal legítima, llámese comisaría de familia, llámese fiscalía, llámese juzgado, a que dirima esa diferencia. Eso simplemente nunca ha existido. Así que la recomendación que le quería hacer a la doctora Vivian, porque duré por unos 2 años en mi investigación de doctorado viendo si alguna vez alguien había hecho un estudio de cuántos comisarios, jueces, fiscales, etcétera, todo el aparataje que se requiere para proveer el servicio de seguridad y justicia pública. Hay algunos estudios de ampliación y cobertura del ejército, por ejemplo, que se hicieron a propósito de la política de seguridad democrática. Algunos más chiquitos aún de policía. No he visto el primero de justicia. Que nos diga con exactitud cuántos funcionarios son, qué tipo de infraestructura se necesita, cuánto costaría, cómo podría financiarse. A mí me aterra que no hayamos hecho eso. Y la verdad es que, vuelvo, insisto, lo que tengamos en materia de paz y posconflicto en los próximos años no tiene casi nada que ver con lo que se acuerde o se deje de acordar en la banca. Todos esos poderes de facto son muy grandes porque nosotros no hemos asumido la responsabilidad política, institucional, fiscal de construir instituciones estatales, instituciones de mercado que le ofrezcan posibilidades de ingreso y vida a la población, dignas, decentes, legales. Es nuestra falta de construcción de instituciones, no la grandeza de unos cuantos criminales, lo que tiene a Colombia en la situación de conflicto, de impunidad, etcétera, que vive. Entonces yo quisiera recomendarle muy especialmente eso, doctora Vivian, en esa comisión, que no se me ocurre una institución mejor encargada que esa para evaluar esa situación. Ojalá en el transcurso de estos meses pudiera cometerse ese estudio. ¿Cuánto cuesta proveer ese servicio? ¿En qué consiste? ¿Cómo se tendría que proveer? En todas sus ramas, insisto, no solamente fiscalía y juzgados, sino otras instancias de protección de bienes públicos de los ciudadanos. Está pidiendo una interpelación la honorable senadora Vivian Morales con la venia de la presidencia. Tiene la palabra senadora Vivian Morales. Gracias, presidente. Sí, doctora Claudia, pero fíjese que de pronto para un poco señalar los límites de las funciones de la comisión en la que acabo de ser elegida, esta tarea que usted nos muestra que no se ha realizado es una tarea que tenía que haber cumplido el Consejo Superior de la Judicatura. Imagínese usted, creado desde 1991, se le ha dado el presupuesto y no hay una sola información confiable que haya levantado ese Consejo. Más bien lo que nos lleva es a reforzar la necesidad de hacer la reforma institucional y la reforma a la justicia que se necesita en la Constitución. Continúa con el uso de la palabra la senadora Claudia López. Sin duda, sin embargo,
claro, yo deprimí para, digamos, investigadora, al primer sitio al que me fui dije, bueno, ya debe estar obviamente, ni siquiera llegué a saber, a preguntar por cuál era el estudio, llegué a preguntar hace como año y medio, ¿cuál es la distribución de jueces en Colombia? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cómo los funcionan? Nadie sabe eso. Nadie le puede dar en Colombia a otros ciudadanos esa información con claridad. No hay un solo registro, ni una hoja de Excel. Pues para no decir que hay un sistema sofisticado, eso se podría hacer en una hojita de Excel pues sin demasiado misterio. Tampoco. Eso es inaudito. No solamente no sabemos qué tipo de sistema judicial tenemos, sino que mucho menos tenemos un estudio de dónde no hay seguridad y justicia pública y cómo debería proveerse y cuánto costaría. De manera que yo los invito entonces a que elevemos la petición en todas las instancias. Y obviamente el tema de fondo posiblemente será la reforma del Consejo Superior de la Judicatura, que lejos de ser una ayuda en la operación de la justicia en Colombia es claramente un estorbo. Eso está comprobado a todas luces. Y el segundo tema que le quería recomendar, doctora Vivian, de nuevo para esa comisión, es, déjeme decirlo de una manera coloquial, qué pena que yo aquí utilice ese lenguaje, pero no conozco otro y no se me ocurre uno mejor para que los ciudadanos que nos siguen nos entiendan. Yo estoy absolutamente convencida que nuestros desafíos en materia de paz y posconflicto involucran no solamente culminar de buena manera el proceso actual de negociación con las FARC, iniciar, ojalá pronto, uno con el ELN, sino además recoger los platos rotos del proceso de paz con los paramilitares, que usted sí que conoce bien, doctora Vivian, por su desempeño en la Fiscalía y demás. Si lo que queremos, como lo ha dicho el gobierno, y yo comparto el propósito, es llegar a un fin definitivo del conflicto armado en Colombia, tenemos que ser capaces de recoger esas tres cabos sueltos y de definir el cuarto, que era un poco el que estábamos discutiendo antes, que es en general los asuntos criminales, de violación de las leyes, del sistema penitenciario, cómo se atienden, digamos, lo que sería justicia un poco ordinaria, digamos, si no hubiera conflicto armado en Colombia, ¿cómo habría que atenderla? Esas cuatro patas tenemos que recogerlas y bien recogidas y bien organizadas en todos los aspectos institucionales y presupuestales si lo que queremos es poner fin al conflicto armado interno. Seguramente en el semestre entrante, cuando esta comisión tenga que discutir la reglamentación del marco jurídico para la paz, que en buena hora ha sido aprobado constitucional en la Corte Constitucional, que nos da un norte, digamos, para nuestra labor, digamos, legislativa y demás. Yo quisiera hacer ese llamado desde ya y quisiera invitar a la doctora Vivian a que plantee esa reflexión en ese consejo. ¿Cómo vamos a recoger los platos rotos de ese proceso, de lo que fue la Ley de Justicia y Paz, de los cabos sueltos que dejó, de la gente que no se ha podido juzgar ni procesar, a quienes el Estado básicamente les está incumpliendo un pacto de paz? Cosa que por supuesto no es deseable. Así como nosotros esperamos que nos cumplan, la obligación de un pacto es que sea de cumplimiento mutuo. No quería perder la oportunidad para expresarle a la comisión y en particular a la doctora Vivian esas dos preocupaciones, porque estoy convencida que son como los dos cuernos por los que hay que coger al toro de la paz y el posconflicto de verdad, si aspiramos a que haya, como queremos todos seguramente, un fin definitivo del conflicto armado colombiano. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente Germán Barón.